Bueno, muchas gracias al Grupo Bancolombia por la invitación y el día de hoy vamos a hablar de las implicaciones tributarias y cambiarias que tienen las inversiones que llevan a cabo los colombianos en el exterior y, digamos, al final haremos algunas consideraciones generales sobre el impuesto de normalización que está próximo a vencerse. De hecho, se vence mañana, 25 de septiembre, y pues todavía están a tiempo algunas personas que deban sujetarse a este tributo, pues de ponerse al día con la Administración de Impuestos de Colombia. Entonces, entrando en materia, iniciemos con el primer bloque de esta charla que tiene que ver con los efectos tributarios y algunas consideraciones cambiarias en relación con las inversiones internacionales. Siguiente, por favor. La siguiente. Si puedo estar tranquila ya con... Sí, yo creo que bueno, sí. En relación con las inversiones colombianas en el exterior, hemos preparado una charla que trata de seguir un poco la vida que tienen esas inversiones que se llevan a cabo en el exterior. Primero se hace la inversión, luego se mantiene durante un tiempo en su patrimonio del inversionista esa inversión, luego esa inversión genera algunos rendimientos, finalmente esa inversión se vende o se cancela, se liquida dependiendo de la tipología de la inversión y finalmente esos recursos pues al final del día en la mayoría de los casos terminan siendo repatriados al país. Entonces, digamos, siguiendo esa historia y ese camino que recorren usualmente las inversiones, vamos a ir indicándoles a ustedes cuáles son los efectos tributarios de cada uno de esos momentos de la vida de la inversión, así como las consideraciones cambiarias que eventualmente puedan ser aplicables en cada una de esas inversiones, repito, dependiendo de la tipología. Siguiente, por favor. La siguiente. Por favor. Otra más. Exactamente. Entonces, digamos, cuando se lleva a cabo la inversión, que ese es el primer momento, es decir, cuando se constituye la inversión, se giran unos recursos al exterior o se dispone de unos recursos que hay en el exterior para hacer pues esa inversión que se tiene planeada realizar, pues digamos el punto más importante y digamos el hito más relevante en ese momento es que esa inversión que se lleva a cabo en ese momento marca un costo fiscal por haber hecho esa inversión que, digamos, desde el punto de vista general, ya voy a hablar de algunas excepciones, pues constituye ese precio de adquisición constituye el costo fiscal y a su turno ese costo fiscal el valor patrimonial por el cual el contribuyente debe declarar su inversión en Colombia. Es decir, cuando yo llevo a cabo esa inversión, giro los recursos para efectos de adquirir esa inversión, eso me marca un precio de adquisición, ese precio de adquisición tributariamente hablando equivale al costo fiscal y por regla general ese costo fiscal me determina el valor patrimonial por el cual tengo que declarar mi inversión en Colombia. Entonces, digamos, si pudiéramos hablar de esa regla general, diríamos que todo activo que yo adquiera y que deba declarar como parte de mi patrimonio, lo debo declarar por su precio de adquisición con algunas adiciones que, digamos, no viene al caso de entrar en detalles, con algunas adiciones que yo le pueda hacer. Si se trata, por ejemplo, de un inmueble, pues habrá algunas mejoras que yo le pueda agregar a ese costo de adquisición, que a su turno es el valor patrimonial. Ahora, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que son inversiones de colombianos en el exterior, pues hay dos puntos importantes a los que me quiero referir. El primero es algunos valores patrimoniales especiales de acuerdo con el estatuto tributario que están constituidos por los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros y los títulos y bonos que se transan, digamos, usualmente o que se adquieren usualmente en los mercados financieros. Y el otro punto tiene que ver con la tasa de cambio. Entonces, digamos, en primer lugar, los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros deben ser declarados en Colombia por su saldo a 31 de diciembre. Y por su parte, los bonos y títulos transados en bolsa y otros papeles, digamos, de contenido financiero, estos títulos, digamos, llamémoslos de deuda, se deben declarar en Colombia de acuerdo con el valor promedio de las transacciones durante el último mes, es decir, el promedio transado del precio transado de esas especies en el mercado financiero respectivo durante el último mes del año. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, el otro punto que entra en juego respecto de cómo debo declarar esos activos en Colombia está determinado por la tasa de cambio. Piensen ustedes que esa inversión se lleva a cabo, por ejemplo, el
15 de junio del año 2014, para poner un ejemplo cualquiera. Lo que me establece desde el punto de vista tributario la norma en Colombia es que el valor de referencia de la tasa de cambio que yo tengo que tomar en cuenta es el valor del reconocimiento inicial. Entonces, en mi ejemplo, si yo hice la inversión, repito, a principios o a mediados, por ejemplo, del año 2017, para poner un ejemplo cualquiera, pues para ese momento había una determinada tasa de cambio vigente en ese momento. Entonces, suponiendo, en gracia de discusión, que la tasa de cambio vigente para ese momento eran 3.000 pesos. Listo. Ese valor, digamos, es el que yo tengo que tomar como referencia de tasa de cambio para efectos de calcular el valor de mi inversión. Entonces, si yo giré al exterior $1.000.000, ese $1.000.000 liquidado a una tasa de cambio de 3.000 pesos, pues me constituye un valor inicial, digamos, de $1.000.000. Pero como hay unas excepciones a ese costo fiscal que yo conformo para efectos de determinar mi valor patrimonial, entonces tendré que, digamos, armonizar esa tasa de cambio con el valor que me constituye propiamente dicho el tipo de activo en el que yo estoy invirtiendo en el exterior. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, como el saldo que yo tengo que tomar para efectos de determinar el valor en, digamos, dólares, suponiendo que sea la divisa en la que estoy invertido, es el valor a 31 de diciembre, entonces yo tomaré el saldo que tenga mi cuenta para ese momento. Supongamos que todo el tiempo ha estado el dinero depositado en esa cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros pues ha generado durante esos años algún pequeño rendimiento, entonces ya el saldo no es $1.000.000, sino que es $1.100.000, para poner un ejemplo sencillo. Entonces, el valor a 31 de diciembre del saldo en la cuenta es de $1.100.000, ese es el que tengo que tomar en cuenta, pero la tasa de cambio no es la del 31 de diciembre de ese año inmediatamente anterior, sino que la tasa de cambio que tengo que tomar como referencia es la tasa de cambio que estaba vigente para el momento en el que yo reconocí por primera vez en mi patrimonio esa inversión o ese depósito que yo hice en esa cuenta corriente o de ahorros en divisas. Entonces, digamos, para cerrar el ejemplo, en este caso, el valor por el que yo tendría que declarar esa cuenta de ahorros en el exterior es el valor de su saldo a 31 de diciembre, $1.100.000, pero liquidado a la tasa de cambio vigente al momento del reconocimiento inicial de la constitución de ese depósito en esa cuenta de ahorros. Entonces, en este caso sería 3.000 pesos la tasa de cambio por el valor del saldo a 31 de diciembre, que serían $1.100.000. Esto, digamos, tiene un efecto muy importante, esa declaración correcta, pues primero porque es obligación de todos los contribuyentes declarar su patrimonio en forma adecuada, de acuerdo con los lineamientos dictados por el Estatuto Tributario de Colombia, pero adicionalmente tiene un efecto importante, y es que, me estoy adelantando un poco en la historia, si algún día ese contribuyente desea traer nuevamente los recursos al país, pues tendrá que comparar la tasa de cambio en virtud de la cual se constituyó la inversión, en mi ejemplo, 3.000 pesos, con la tasa de cambio vigente para el momento en el cual esos dineros vuelvan a estar denominados en pesos colombianos. Entonces, suponiendo que en el momento en que ese contribuyente decide traer nuevamente los recursos al país, la tasa de cambio es, digamos, 3.800 pesos, pues entonces ese contribuyente tendrá una ganancia por diferencia en cambio. ¿Por qué? Porque esos dólares que tenía en el exterior se le valorizaron respecto del peso colombiano en 800 pesos en el caso de mi ejemplo. Entonces sí es muy importante constituir esos depósitos y guardar, pues digamos, una memoria muy clara de cuál era la tasa de cambio vigente al momento del reconocimiento inicial de la inversión y pues desde luego tener presente que en el momento en que se decida convertir nuevamente esos recursos a pesos colombianos, pues es posible. No siempre ocurre, pero digamos, la tendencia normalmente en Colombia en los últimos años ha sido una tendencia revaluacionista, entonces pues es posible que haya una ganancia por diferencia en cambio que está sujeta a tributar en Colombia. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista cambiario también es importante tener en cuenta que al momento en el que se lleva a cabo la inversión y dependiendo del tipo de inversión que se esté haciendo en el exterior, pues existen unas determinadas obligaciones cambiarias en cuanto al registro de esa inversión en Colombia. Si hablamos de inversiones directas, como son, por ejemplo, las inversiones en acciones o en otros
títulos de participación en vehículos extranjeros no inscritos en bolsa de valores, ese registro se puede dar a través de dos vías. El primero y más usual es un registro automático que se deriva de dos circunstancias. La primera es la movilización de los recursos de pesos a dólares a través de intermediarios del mercado cambiario. Usted va, por ejemplo, y a través de Bancolombia adquiere unas determinadas divisas para hacer esa inversión, toma sus pesos, compra unos dólares en el mercado y simplemente los gira a través de ese intermediario del mercado cambiario. En ese caso, esa adquisición de esas acciones, por ejemplo, en una sociedad de los Estados Unidos, queda automáticamente registrada ante el Banco de la República con la remisión de la información de los datos mínimos de la inversión que se realiza en el exterior por parte del intermediario cambiario al momento de transmitir esa información al Banco de la República. O la otra posibilidad también de registro automático es que a través de la cuenta de compensación del colombiano, del residente en Colombia, pues se haga el giro de esas divisas para efectos de hacer esa inversión directa. En ese caso también el registro se produce de manera automática ante el Banco de la República. Pero existen otras posibilidades. Por ejemplo, cuando yo tengo un activo en el exterior, piensen por ejemplo en un inmueble que lo tengo a título personal y quiero hacer un aporte a una sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, una compañía nuevamente de los Estados Unidos, una LLC de la Florida, para poner un ejemplo común, pues en esos casos el registro ante el Banco de la República de la adquisición de esas acciones con ocasión de ese aporte en especie no se da de manera automática, se tiene que hacer a través de una solicitud explícita y expresa al Banco de la República en el sentido de hacer esa inversión diligenciando los formularios correspondientes, en este caso sería el formulario 11 ante el Banco de la República para que el banco tome nota de que ese colombiano está adquiriendo unas acciones y que esas acciones constituyen una inversión directa de ese colombiano en el exterior. Siguiente, por favor. Ahora, cuando se trate de inversiones de carácter financiero o en activos del exterior, que no son inversiones de carácter directo como las que acabo de explicar, nuevamente el registro se puede hacer o bien de manera automática, cuando, como lo mencioné ahorita, el residente en Colombia sencillamente toma sus pesos, se adquiere a través del intermediario cambiario unas divisas en el mercado financiero, el mercado spot, y pues gira esas divisas al exterior para efectos de adquirir una inversión financiera. Piensen, por ejemplo, inversiones en una bolsa de valores o cosas de ese estilo. O en un activo del exterior, un inmueble, por ejemplo. Entonces, en ese caso queda debidamente registrado en forma automática esa inversión de carácter financiero o en activos del exterior del residente en Colombia, en mi ejemplo, en los Estados Unidos. Ahora, si se trata de dineros que tenga, por ejemplo, ese contribuyente, ese residente en Colombia en el exterior, en una cuenta de Mercado Libre, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que ese contribuyente abrió hace muchos años una cuenta en un banco americano, tiene allá unos recursos depositados, pues sencillamente desde esa cuenta podría, por ejemplo, adquirir ese inmueble que estaba poniendo unos minutos atrás como ejemplo, y ese registro o esa adquisición no es objeto de un registro en Colombia. No obstante, esté o no registrada, haya sido registrada en forma automática o no haya sido registrada porque la inversión se hizo con divisas que se tienen depositadas en una cuenta de Mercado Libre, pues en el momento en que esa inversión se redima y se vayan a reintegrar los recursos al país, pues siempre se tendrá que hacer a través de un intermediario del mercado cambiario. Es decir, así no esté registrada la inversión, sí existe la obligación de hacerlo a través de un intermediario cambiario cuando se pretende hacer un reintegro de esas divisas al país. Siguiente, por favor. Ahora, entramos en un punto muy importante y es que ya se hizo la inversión, ya está registrada o no registrada dependiendo de lo que acabo de explicar a nivel cambiario, pero está declarada pues desde luego como es la obligación desde el punto de vista tributario en Colombia. Y ya lo que entramos a analizar es el mantenimiento de esa inversión en el patrimonio. Listo, y la obligación de declarar ese activo adquirido en el exterior. Entonces, el principio general de todo esto es que los residentes fiscales en Colombia, sean nacionales o no, los residentes fiscales en Colombia tienen que declarar el patrimonio poseído en el exterior. Y para este propósito es muy importante entender quiénes somos residentes fiscales en Colombia. Entonces, lo primero es las sociedades colombianas. Las sociedades que se constituyen bajo las leyes de la República de Colombia son residentes fiscales para propósitos tributarios en Colombia. Ahora, existe un fenómeno que, digamos, ha venido haciendo carrera
digamos, a nivel mundial y son directrices que ha dictado desde hace mucho tiempo atrás la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, y es que las sociedades extranjeras que se administran desde Colombia para propósitos tributarios se vuelven residentes fiscales en Colombia. Entonces piensen ustedes en el caso en el que hay unos sujetos colombianos que tienen una sociedad, tienen acciones de una sociedad, por ejemplo, de Panamá, pero esa sociedad se encuentra administrada desde Colombia en la medida en que todas sus decisiones estratégicas, relevantes, determinantes de negocios se toman en el país. Aquí, digamos, los tres accionistas y que eventualmente pueden ser incluso directores de esa sociedad, se reúnen, toman las decisiones importantes o tienen delegado en uno de ellos, por ejemplo, la función de la tesorería de la compañía para efectos de dar todas las instrucciones relacionadas con las inversiones de esa compañía, pues esa sociedad desde el punto de vista tributario se entendería como administrada desde Colombia y por lo tanto se vuelve una sociedad nacional. En ese caso, así se trata de una sociedad constituida bajo leyes de otro país, en este caso Panamá estaba poniendo como ejemplo, pues esa sociedad se entiende como residente fiscal en Colombia y tendría que declarar todos sus ingresos y todo su patrimonio, que es lo que nos ocupa en este instante, poseído en el exterior. Ahora, las personas naturales, que por supuesto no tenemos un domicilio desde el punto de vista jurídico, sino más bien un fenómeno de residencia propiamente dicho, somos residentes en Colombia fundamentalmente cuando permanecemos en el país por más de 183 días continuos o discontinuos, o cuando se es nacional colombiano y a pesar de no cumplir con el requisito de permanencia en el país, yo mantengo en el país mi núcleo familiar más cercano, esposa o compañero permanente, hijos, etcétera, y adicionalmente tengo en el país más del 50% de mis activos, más del 50% de mis ingresos o más del 50% de mis bienes están administrados desde Colombia. Entonces, ese es el típico caso en el cual una persona que es nacional colombiano se mueve al exterior por alguna razón, por ejemplo, de trabajo, ¿cierto? Pero esa persona, por ejemplo, deja a su familia en Colombia viviendo por un par de años hasta que se adapte bien y sepa digamos, su lugar de residencia permanente ya a partir de ahí va a ser el exterior, pero entonces deja ese núcleo familiar cercano en Colombia, pues así se haya movilizado al exterior y no permanezca más de 183 días en el país, esa persona al tener ese núcleo familiar cercano en Colombia, pues no pierde la residencia fiscal en Colombia. O aún si se trasladara con su familia, si en el país tiene más del 50% de sus bienes, es decir, en el exterior, por ejemplo, no tiene activos, simplemente vive en un apartamento arrendado, tiene su salario, etcétera, etcétera, pero en Colombia dejó su apartamento, su finca, acciones de alguna compañía familiar, algunas inversiones de carácter financiero, por ejemplo, pues está claro que más del 50% de sus activos permanecen en Colombia y en ese caso su condición de nacional y esa atadura que mantiene al país por la vía de tener la mayoría de los activos localizados en Colombia, pues no le permite perder su residencia fiscal en Colombia. Y esto genera un fenómeno desde el punto de vista tributario pues muy relevante y es que podría haberse abocado a un fenómeno de doble tributación. Piensen, por ejemplo, que si esa persona de mi ejemplo se mueve a los Estados Unidos, se vuelve residente fiscal en Estados Unidos porque por ejemplo, tiene una condición migratoria que le hace residente allá o permanece por razón de su trabajo más de 180 días en Estados Unidos, pues entonces se va a volver residente fiscal en Estados Unidos y no pierde la residencia fiscal en Colombia. Con lo cual, de cara a las autoridades fiscales americanas, tendrá que tributar sobre todo su patrimonio, pues, digamos, en esta unión no hace impuesto el patrimonio, pero digamos, reportar todo su patrimonio poseído en el exterior, grabarse sobre todas las rentas de fuente mundial que esa persona tenga en los Estados Unidos y en Colombia lo mismo. En Colombia tendrá que reportar y aquí sí tributar sobre su patrimonio mundial y también sobre sus rentas de fuente mundial. Con lo cual, obviamente, hay un fenómeno de doble tributación pues bien importante. Tanto Estados Unidos como Colombia tienen algunas normas internas, no tienen un convenio que pretende evitar ese fenómeno de la doble tributación, como si existe entre Colombia y España, Colombia y Chile y, bueno, y varios países más, bastantes hoy en día, por fortuna. Pero entre Colombia y Estados Unidos no. Entonces hay algunas normas internas que buscan corregir un poco ese problema tributario, pero no es una corrección que sea absoluta. De todas maneras hay un espacio, y no es menor, de doble tributación, de manera que ese es un elemento bien importante. Ahora,
Desde el punto de vista cambiario, el hecho pues de mantener esa inversión y eventualmente presentarse algún tipo de movimiento en esa inversión, por ejemplo, en las acciones que se tienen en esa compañía no inscrita, supongamos que se produce algún fenómeno de capitalización, de movimientos en cuanto a esa compañía o una fusión de esa compañía con otra, etcétera, etcétera. Ese tipo de fenómenos que pueden suponer una variación en las acciones objeto de inversión o en la compañía destinataria de la inversión directa, pues se tienen que registrar en Colombia esos movimientos porque están sujetos a una información ante el Banco de la República. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la explotación de la inversión, es importante tener claro, como lo mencionaba ahorita, que esos rendimientos que pueda generar esa inversión, pues al ser el titular de ellos un residente fiscal en Colombia, pues están sujetos a ser informados y eventualmente grabados en Colombia. Todos esos ingresos que se produzcan en el exterior, pues están sujetos a ser declarados y, pues, digamos, forman parte de la base gravable de ese contribuyente, con varios elementos importantes. Cuando esos ingresos en el exterior se perciben de manera directa, pues desde luego ese contribuyente los tiene que informar en su declaración de renta. Pero es frecuente que esas inversiones no se tengan de manera directa, es decir, que el sujeto colombiano no sea propiamente dicho el titular de la inversión final, por ejemplo, una inversión de carácter financiero, sino que esa inversión se tenga a través de vehículos del exterior. Es decir, se tiene una inversión en una sociedad del exterior y sencillamente, pues esa sociedad del exterior es la que se encarga de hacer las inversiones finales en instrumentos financieros, etcétera, etcétera. Pues en ese caso, es bien importante determinar si esa sociedad extranjera en la cual se tiene inicialmente esa inversión está, digamos, sujeta a un régimen importante que es el régimen de entidades controladas del exterior. Es decir, si ese vehículo extranjero es controlado por residentes fiscales en Colombia. De ser controlado ese vehículo por colombianos, por residentes en Colombia, pues lo que sucede es que las rentas pasivas que ese vehículo controlado en el exterior perciba en sus inversiones, como pueden ser intereses, como pueden ser eventualmente dividendos de compañías que no tienen una actividad, digamos, llama el estatuto tributario real, entiéndase por real, digamos, una actividad empresarial, industrial o comercial, sino más bien una actividad de inversión pasiva, como puede ser, por ejemplo, unos inmuebles que se rentan y producen unos cánones de arrendamiento que a su turno pues percibe unas utilidades ese vehículo controlado en el exterior y por lo tanto esos dividendos que recibe esa entidad controlada del exterior pues serían también pasivos, o arrendamientos directamente si es que el vehículo del exterior es directamente el que tiene esos inmuebles que generan arrendamientos, es decir, todas esas rentas que no se perciben por una actividad empresarial real, digámoslo así, o constituida por una fuerza de trabajo, etcétera, sino que se generan, digamos, por simplemente el mantenimiento de esa inversión, pues están sujetas a ese régimen de entidades controladas del exterior. Y eso supone ni más ni menos que a los accionistas de esa sociedad controlada en el exterior se les atribuya de manera directa en su declaración de renta en Colombia las utilidades que perciba esa sociedad del exterior. Entonces, por ejemplo, si esa sociedad del exterior tuvo unas utilidades de $100,000, para poner un ejemplo cualquiera, y yo de esa entidad controlada del exterior soy titular del 80% de las acciones, es decir, la controlo, tengo una mayoría accionaria controlante en esa compañía, soy residente fiscal en Colombia, entonces, pues de esos $100,000, automáticamente, por llamarlo de alguna forma, a mí se me radica en mi declaración de renta una renta por virtud de ese régimen una renta en mi declaración de renta de $80,000. Así esa sociedad no me haya distribuido esas utilidades. Por supuesto, en el futuro, si ya ese vehículo del exterior me hace una distribución real de esos $80,000, pues yo no los tendré que volver a declarar porque ya los había informado y tributado sobre ellos en Colombia por la vía de esa atribución teórica de esa utilidad del exterior en mi declaración de años anteriores. Entonces, en ese momento, simplemente ese ingreso, pues no será un ingreso constitutivo de renta ni de ganancia ocasional porque ya había sido objeto de impuestos. Pero sí es muy importante informarlo y más ahora, digamos que Colombia tiene pues toda una red de tratados que le permiten acceder a información de los colombianos en el exterior
pues recientemente entró en vigor y está siendo ya objeto de transferencia de información todo lo que sucede con activos financieros, inversiones financieras, saldos en cuentas, etcétera, en Panamá, que había sido pues un tema un poco esquivo para la DIAN en Colombia, pues ya está en vigor. Entonces, pues digamos, para la administración de impuestos no es difícil determinar a través de la información que obtiene a nivel del Banco de la República, de las inversiones que se hacen de manera directa en el exterior, y por otro lado, con la red de tratados de intercambio de información, pues digamos llegar a la conclusión de que ese vehículo es un vehículo controlado por un residente en Colombia que está determinando unas ciertas rentas pasivas en el exterior, y entonces pues esa atribución ya se hace pues bastante fácil en un proceso de fiscalización. Finalmente, desde el punto de vista cambiario, pues lógicamente en el momento en el que esas inversiones generen unos determinados rendimientos que quieran ser reintegrados al país, pues cambiariamente se tendrá que hacer ese reintegro a través de un intermediario del mercado cambiario, ¿cierto? Informándole al Banco de la República, repito, el reintegro de esas divisas constitutivas pues, de unos rendimientos que ha producido esa inversión. Siguiente, por favor. Cuando finalmente esa inversión se vende, pues tributariamente esa venta también generará unos efectos tributarios. Si yo tengo unas acciones de una sociedad en el exterior, por ejemplo, y esas acciones de esa sociedad del exterior se venden, pues esa venta está sujeta a impuestos en Colombia, con dos consideraciones bien importantes. Lo primero es que en Colombia esa renta, esa ganancia de capital será gravable o bien con el impuesto sobre la renta o bien con el impuesto de ganancias ocasionales, de acuerdo con el hecho de que esa inversión se haya mantenido en el patrimonio del contribuyente por más de 2 años o por menos de 2 años. Si es más de 2 años, pues estará gravada con una ganancia ocasional que hoy en día en Colombia tiene una tarifa sensiblemente más baja respecto del impuesto sobre la renta, tiene una tarifa del 10% versus la tarifa del impuesto de renta que puede ser, digamos, de más del 30%, dependiendo de si estamos hablando de personas naturales o jurídicas. Este es un primer elemento, entonces, determinar si esa ganancia de capital por la venta de mi inversión está gravada con renta o con ganancia ocasional. Y lo segundo es que es probable que a nivel del país donde yo tengo esa inversión, pues también esa venta sea gravable. En ese caso pueden pasar dos cosas. La primera es que esa venta, al ser gravada en el exterior, pues determina unos impuestos, y esos impuestos que se pagaron en el exterior yo los pueda tratar en Colombia como un descuento tributario, es decir, imputarle el impuesto pagado en ese país donde tenía la inversión al impuesto colombiano. O si eventualmente Colombia, con ese país donde yo tenga la inversión, tengo un tratado para eliminar la doble tributación, pues entonces habrá que acudir al tratado, determinar qué tipo de renta es la que se genera con esa venta de la inversión y verificar cuál es el tratamiento que le da ese convenio para evitar la doble imposición a ese tipo de ingreso. Digamos, usualmente los tratados resuelven de 3 maneras esa atribución fiscal de los dos países suscriptores del tratado. O bien lo grava el país donde se hizo la transacción, o bien lo grava el país donde residen los titulares de la transacción, o bien hay una repartición de la carga, un poco lo grava uno de los países y un poco el otro. Esa es la manera en que se resuelve, pero siempre, digamos, bajo estos convenios de doble imposición, se termina tributando una sola vez, y por eso, digamos, también es importante esa consideración. Si uno va a hacer una inversión, digamos, significativa, en fin, relevante desde el punto de vista económico, pues verificar a lo mejor meter dentro de la ecuación para hacer esa inversión si Colombia tiene o no con ese país un convenio para evitar la doble imposición. Repito, hoy en día Colombia ha suscrito un número importante de tratados con unos países muy relevantes desde el punto de vista de destino de inversión, el Reino Unido, por ejemplo, España, en fin, países, Japón, con los cuales desde luego pues los negocios desde Colombia son numerosos y cuantiosos. Finalmente, desde el punto de vista cambiario, pues pueden suceder dos cosas. Lo primero es que sencillamente el contribuyente lo que quiera es repatriar su inversión. En ese caso, pues sencillamente, como lo veremos en el próximo slide, pues hay que hacer esa redención y esa repatriación de esos recursos a través de un intermediario cambiario. Volvamos un segundo atrás, por favor, en la diapositiva. O puede suceder que con los recursos derivados de la inversión, pues lo que se quiera es
adquirir una nueva inversión. En ese caso, lo que se tendría que hacer, si esto aplica de acuerdo con la tipología de inversión, es informarle al banco la sustitución de la inversión. Puede ser que yo venda las acciones en la sociedad A que tenía la inversión y pues con esos recursos decida hacer una inversión en una sociedad B. En ese caso, pues lo que opera desde el punto de vista cambiario es una sustitución de la sociedad destinataria de la inversión. O puede suceder que yo quiera mantener esos recursos en una cuenta en el exterior. Pues si se trata de una inversión directa, pues esos recursos se tendrán que mantener en una cuenta que, digamos, si esa cuenta era una cuenta de Mercado Libre y yo recibo allí los recursos de esa inversión directa, pues tendré que modificar la naturaleza de esa cuenta y registrarla como una cuenta de compensación. O si se trataba de una inversión que no estaba registrada en Colombia, por ejemplo, el apartamento que yo había adquirido previamente con divisas del Mercado Libre, pues entonces en ese caso podré perfectamente dejar en otra cuenta del Mercado Libre, de un banco americano, para poner un ejemplo cualquiera, esos recursos que recibí por la venta de mi apartamento en el exterior. Ahí sí cambiemos, por favor. Desde el punto de vista tributario, ya la repatriación de la inversión, pues digamos, no tiene un efecto sustancial en la medida en que todo el efecto tributario se produce, digamos, propiamente dicha por la venta de la inversión, no tanto la repatriación, pero sí se desactivan, por decirlo de alguna manera, algunas obligaciones que tienen que ver con la posesión de un activo extranjero. Entonces, pues no es lo mismo tener unos depósitos en una cuenta en un banco del exterior que en una cuenta en Colombia, porque si bien ambos se tienen que informar desde el punto de vista patrimonial, pues en el caso de la cuenta en el banco extranjero, adicionalmente la tengo que discriminar en mi declaración de renta, en una declaración que se llama declaración de activos poseídos en el exterior, donde le informo a la DIAN el detalle de esa capa de mi patrimonio que está poseída en el exterior, para que la DIAN, digamos, tenga un monitoreo más claro de qué es lo que se posee por parte de ese contribuyente en el exterior. Y desde el punto de vista cambiario, pues esa repatriación de la inversión, pues supone hacer un reintegro de esas divisas al país a través de un formulario de un intermediario del mercado cambiario, perdón, y utilizando, digamos, dependiendo de la tipología que se trate de inversión, pues los formularios correspondientes para efectos de cancelar ya definitivamente ese canal cambiario y la inversión que se tenía en el exterior. Obviamente, pues no hacerlo supondría eventualmente la imposición de unas sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades. Siguiente, por favor. Digamos, para cerrar un poco como este círculo y digamos, no sé cómo estamos de tiempo, digamos, la legislación colombiana y la administración tributaria colombiana en los últimos años ha venido paulatinamente renovando, por decirlo de alguna manera, en diferentes leyes que se han expedido en diferentes reformas tributarias, pues el impuesto de normalización. Ese impuesto de normalización lo que busca fundamentalmente es que quienes tengan activos en el exterior, inversiones en el exterior, por ejemplo, como lo acabamos de mencionar, y no hayan cumplido con esa obligación de tener mediante declarada esa inversión ante las autoridades tributarias del país, pues puedan hacerlo pagando un impuesto que en este momento está fijado en el 15% y pongan, digamos, en regla su inversión, porque entre otras cosas, pues hemos hablado de una faceta pues estrictamente tributaria y digamos, desde el punto de vista fiscal, no informar el patrimonio adecuadamente supone una infracción de carácter tributario, pero además también tiene unas consideraciones de carácter penal, y es que no informar esos activos que se tienen poseídos normalmente en el exterior, pero también podría ocurrir, aunque es más escaso, en el país, pues supone la comisión de un delito. Entonces, digamos, este impuesto de normalización le permite al contribuyente poner en regla su situación desde el punto de vista tributario y también, digamos, colateralmente y en la medida pues, en que esos activos hayan sido adquiridos de manera lícita, también poner en regla su situación penal. Adelante, por favor. Es importante, y en este slide es lo que queremos resaltar, entender que la normalización tributaria no es una amnistía. La Corte Constitucional colombiana desde hace muchos años ha construido una jurisprudencia muy sólida, muy consistente, en virtud de la cual ha dicho que las amnistías no son ajustadas a los preceptos fiscales de la Constitución política. Ha dicho que poner en una consideración de igualdad a quien ha cumplido con sus obligaciones tributarias versus quien no lo ha hecho,
es ajeno a los principios constitucionales de carácter tributario. De manera que desde el punto de vista fiscal, el impuesto de normalización es un impuesto, no es una amnistía. Y eso lo que supone es que no es optativo para el contribuyente decidir si lo hace o no lo hace, es obligatorio. Por supuesto, si no se hace, pues se mantendría el incumplimiento de carácter tributario en cuanto a no informar adecuadamente el patrimonio, pero adicionalmente se incurriría en una segunda falta desde el punto de vista tributario, y es no presentar la declaración del impuesto de normalización. Y adicionalmente, pues también tiene unos efectos importantes, y es que desde el punto de vista fiscal, esa normalización supone que yo no, para mí como contribuyente no me está dado tomar la decisión arbitrariamente sobre si el que normaliza es un miembro de mi familia u otro, o si normaliza una sociedad que yo tengo u otra. No, hay unas determinaciones muy claras en la ley que establecen quién es el sujeto pasivo de ese impuesto, quién es o cómo se construye esa base gravable de ese impuesto, etcétera, etcétera. Pasemos a la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, como lo decía, los elementos básicos de ese tributo pues están determinados por la ley. Entonces, el hecho generador está determinado por la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, o también por la necesidad de hacer un saneamiento respecto de bienes que están declarados por un valor sustancialmente inferior al que deberían estar declarados. En cuanto a la base gravable de esos activos, pues es su valor patrimonial. Como lo mencionábamos al inicio de la charla, es el costo histórico, o si no es posible determinar ese costo histórico, pues será el valor de mercado. O incluso, como lo veremos un poquito más adelante, hay la posibilidad de hacer una reducción de la base gravable a través de la información de ese activo omitido por su valor de mercado. La tarifa es el 15%. Y cuando se hace una repatriación de esos recursos al país, pues la tasa efectiva termina siendo el 7.5%, como lo indicaré un poco más adelante. Los sujetos pasivos pues son los contribuyentes del impuesto de renta y del impuesto al patrimonio que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de este año. Es decir, si hay un contribuyente que a 1 de enero de este año debió haber incluido en su declaración de renta del año 2019 un activo y no lo hizo, pues ese señor es contribuyente del impuesto de normalización. Y el sujeto activo, pues es el Estado colombiano. La fecha en que se liquida y presenta esta declaración y se paga es el 25 de septiembre, es decir, mañana. Adelante, por favor. Entonces, vamos con un caso base. Piensen ustedes, por ejemplo, que la familia X está compuesta por el señor y la señora X y 2 hijos que actualmente son menores de edad. Esa familia tiene las siguientes inversiones: activos: bonos al portador en Anguila desde el 2019, inmuebles en Estados Unidos desde el 2002, acciones en una compañía familiar colombiana, que es una SAS, desde el año 2000, y esa compañía SAS, antes de ser SAS desde el año 1980, tenía una cuenta corriente en Panamá desde el año 2005. Los activos omitidos son los bonos de Anguila, los inmuebles en Estados Unidos y la cuenta en Panamá. Entonces, a partir de ese caso base, que es un caso, digamos, bastante usual, bastante común, por eso lo llamamos caso base, pensemos en las siguientes preguntas para efectos de poner como en su lugar cada uno de estos elementos del impuesto de normalización. ¿Quiénes de la familia X se deben normalizar? Pues entonces se deben normalizar los titulares de la inversión, en este caso el señor y la señora X, y si sus hijos son cotitulares de esa cuenta, pero al ser menores de edad, pues obviamente también ellos lo deben hacer a través de sus representantes legales, que son sus padres. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el señor X, en lugar de ser contribuyente de renta, es contribuyente del régimen simple de tributación? ¿Se debe normalizar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del sujeto pasivo, la ley 2010 ha establecido con claridad que se trata de contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos. Claramente el impuesto o el régimen simple de tributación es un régimen sustitutivo. La siguiente pregunta sería: ¿la compañía SAS debe normalizar? Sí, la respuesta es sí, porque la compañía
SAS colombiana también es un contribuyente del impuesto sobre la renta en Colombia, tiene un activo que debió haber declarado en su declaración de renta y lo tenía omitido a 1 de enero de este año, de tal suerte que esa cuenta corriente pues constituye un activo omitido y por lo tanto se activa la obligación de presentar la declaración de normalización. ¿A qué valores deberían normalizarse sus activos? Aquí hay una pregunta bien interesante y es, en el caso de los bonos, supongamos que esos bonos se transan en la bolsa de valores, entonces, como lo habíamos dicho, el valor de esos bonos desde el punto de vista patrimonial fiscal en Colombia es el valor promedio por el cual se hayan transado durante el último mes del año grabable, es decir, durante diciembre del 2019. Durante diciembre de 2019. Ese es el valor al que cerraron, digamos, en su precio promedio de transacción durante el último mes, por el cual se tiene que declarar ese activo en Colombia. Digamos, hasta ese punto de la pregunta en dólares. Ahorita en la pregunta siguiente veremos qué pasa con la tasa de cambio. Desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria, pues es usual que esas inversiones inmobiliarias marquen un costo de adquisición muy claro, pues porque se hace pues toda una documentación, escrituras públicas, etcétera, para efectos de adquirir esos activos, de tal manera que pues ese costo de adquisición, que es lo que marca por regla general el valor patrimonial por el cual se declaran los activos, debe estar seguramente determinado y muy fácilmente demostrable, de tal suerte que ese sería el valor por el cual se declararía ese activo, ese costo de adquisición de ese inmueble en dólares. Ahora, en el caso de la cuenta corriente de Panamá, como lo vimos también, pues es el saldo a 31 de diciembre del año 2019. Ahora, ¿qué TRM debe utilizarse? ¿Qué tasa representativa del mercado debe utilizarse para la normalización tributaria? Como lo dijimos al inicio de la charla, la tasa de cambio que marca la declaración de los activos denominados en moneda extranjera en Colombia es la tasa de cambio de la fecha de reconocimiento inicial. Nosotros en la firma, en EY, hemos entendido por fecha de reconocimiento inicial para propósitos del impuesto de normalización el 1 de enero de este año, en la medida en que ese año esa fecha, perdón, es la fecha en la cual se hace ese reconocimiento de esos activos que estaban omitidos frente a la autoridad fiscal colombiana. Es decir, el 1 de enero es el momento en el cual yo, como contribuyente, pongo sobre la mesa esos activos, de tal manera que podría entenderse perfectamente que esa es la fecha del reconocimiento inicial. Entonces, de acuerdo con los valores de determinación de cada uno de esos activos que acabo de mencionar, lo que habría que hacer es convertirlos a pesos colombianos para propósitos de incluirlos en la declaración de normalización con la tasa representativa que estaba vigente para el 1 de enero de este año, que digamos, si mal no recuerdo, es algo así como 3.277 pesos. Ahora, ¿cómo podría reducirse ese impuesto de normalización? La ley permite que esos activos que yo tengo en el exterior los pueda repatriar, ¿cierto? Los pueda traer al país antes del 31 de diciembre de este año. Entonces, pues, digamos, en el caso de las inversiones líquidas, pues sencillamente se girarían los recursos al país, en el caso de la cuenta corriente, por ejemplo. En el caso de los bonos y de los inmuebles, pues, digamos, físicamente no se pueden repatriar, entonces la única opción que habría es liquidar esa inversión, ¿cierto? Liquidar esa inversión y traer los recursos al país. Esos recursos, para hablar de los aspectos que se tienen que tener en cuenta, los tendría que mantener invertidos en el país por un lapso de 2 años, al cabo de los cuales, pues, digamos, ya cumplí con el requisito de permanencia en Colombia y por lo tanto, pues, digamos, ya podré haber accedido a esa reducción de mi tarifa o de la base gravable, digamos, y por vía de la base gravable una tarifa del 50%, en cuyo caso la tasa efectiva de tributación de esa normalización sería del 7.5%. Entonces, digamos, para cerrar, porque ya nos quedan unos pocos segundos, para cerrar un poco esta charla, lo que diríamos es que el hecho de efectuar las inversiones en el exterior de manera correcta, informando adecuadamente la inversión que se ha hecho, pues desde el punto de vista tributario nos garantiza estar cumpliendo adecuadamente con las obligaciones de carácter fiscal que se le imponen a los contribuyentes en Colombia, al igual que las obligaciones de carácter cambiario, también esas obligaciones deben ser observadas a plenitud. Y si no se ha hecho nada de eso, pues lo importante es que hay plazo hasta mañana, están a tiempo todavía de presentar su declaración de normalización, poner en regla, sanear todos esos
vacíos que eventualmente puedan existir en sus declaraciones, de tal manera que pues queden al día y debidamente en regla sus activos respecto de las autoridades fiscales en Colombia. Eso es lo que teníamos preparado en este primer bloque para ustedes. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a Bancolombia por la invitación. Carlos, muchísimas gracias a ti. Excelente, excelente el tema. Bueno, para continuar, vamos con nuestra siguiente panelista. Ella es Gloria Patricia Muñoz, licenciada en Ciencias Políticas y Diplomacia, quien trabajó durante 37 años en el área internacional de Bancolombia y hoy es nuestra asesora externa en materia cambiaria. Gloria nos hablará